Bueno, vamos a tratar ahora el tema de la indignidad. Allí tenemos en el artículo 2281 del Código Civil y Comercial las causas de indignidad. Pero antes de ver las causas de indignidad, el programa nos pregunta, bueno, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la indignidad? ¿Qué es esto de la indignidad? Y en cuanto al concepto, podemos decir que la indignidad es una sanción legal para todo sucesor mortis causa, sea llamado por la ley o sea llamado eh, por la voluntad del causante, o sea, un sucesor legítimo o testamentario, sea a título universal o sea a título particular, que haya incurrido en hechos ofensivos, agraviantes, y por lo tanto, que quedan comprendidos en las causales establecidas expresamente en el código, y por lo tanto es excluido, es separado, su vocación sucesoria queda contrariada y se convierte en ineficaz para suceder al causante. Entonces, básicamente, los efectos, las consecuencias que ahora vamos a analizar, qué significa esto de ser excluido de la sucesión. Tenemos que decir también que, bueno, el fundamento por lo general es que la relación sucesoria se basa en el afecto y en la solidaridad, y hechos como los hechos que están contemplados como causales de indignidad contradicen esa relación de afecto y de solidaridad. Eh, la doctrina dice que, bueno, se basa, los fundamentos estarían dados por la voluntad presunta del causante o el orden público o el orden, la moral social. Eh, Ahora, en cuanto a las causales, solamente se puede invocar las causales que están previstas en el código, no otras causales. Y quería decirles también que en el Código Civil derogado estaba regulada también la figura de la desfederación, que se elimina en el Código Civil y Comercial. Se elimina, por eso, por la eliminación de esta otra figura, se reformula en cierto modo las causales de indignidad, en principio adecuándola a la terminología del código y agregando, por ejemplo, un inciso más, con lo cual la regulación de ambas figuras serían regular situaciones idénticas o similares, por lo que el legislador decide eliminar la figura de la desfederación. Eh, Vamos a ver las causales. El primer inciso, bueno, el delito doloso. Aquí, en relación al Código Civil derogado, bueno, ya encontramos una diferencia porque en el Código Civil derogado se refería a la tentativa o al hecho consumado del homicidio. Aquí se amplían los delitos. El delito puede ser contra la persona, contra la vida, contra el honor, contra la propiedad, contra la integridad sexual, contra el honor, y no solamente del causante, también se amplía el número de damnificados contra el causante, contra su cónyuge y su conviviente, que no estaba previsto, el conviviente no estaba previsto en el Código Civil derogado, y además de los descendientes se agrega ascendientes y los parientes colaterales y los hermanos. Y estos delitos también, la otra diferencia es que se requieren que sean delitos consumados, no tentativa. Si bien en el Código Civil derogado el homicidio, el primer inciso, el homicidio, estaba previsto como tentativa y como delito consumado, ahora como tentativa, de cualquier manera, para el homicidio, quedaría comprendido en el último inciso, en el inciso E, que es haber incurrido en las causales de ingratitud, porque nos remite al artículo 1571 que prevé, esto es, los supuestos de ingratitud entre la relación entre donante y donatario, y en ese caso es un supuesto de atentado contra la vida del causante, de su cónyuge, conviviente, ascendiente o descendiente. O sea que de cualquier manera
el delito en grado de tentativa de homicidio, en ese caso quedaría en este otro inciso. Bueno, en principio entonces se amplía el número de delitos, los damnificados, y lo que tenemos que señalar es que al final del artículo 2281 se dice que no es necesario que exista una sentencia penal para que se alegue y se pruebe la causal en sede civil, cosa que también otra diferencia porque se requería que exista una condena en el Código Civil derogado. Después tenemos la figura del maltrato o ofensa a la memoria, maltrato al causante o la ofensa a su memoria, la acusación o denuncia de delito. Acá en este caso, el que denuncia quedaría excluido si es la víctima o acusación o denuncia por un delito que trae aparejado una sanción de prisión o reclusión, dice el inciso, pero queda excluido la víctima, su cónyuge, su conviviente, sus descendientes, cuando sean víctimas o sus hermanos. También en el inciso D, la omisión de la denuncia de la muerte dolosa del causante, esto que también ya estaba, pero se reformula. Esta denuncia debe hacerse en el plazo de 30 días. Queda siempre y cuando no se haya actuado de oficio u otra persona no haya hecho la denuncia. Quedan excluidas las personas de esta obligación, las personas con capacidad restringida o incapaces, y también el cónyuge, el conviviente del homicida, ascendientes o descendientes y hermanos del homicida, quedarían excluidos. La falta de prestación alimentaria y cuidados. En este inciso hay dos conductas reprochables. Por un lado, la no prestación de los alimentos debidos, dice el código, con lo cual hay una obligación alimentaria que no se ha cumplido. Y por el otro lado, los cuidados cuando la persona se encuentra desvalida, desprotegida, desamparada y no se toman medidas para protegerlo, para recogerlo en un establecimiento público o privado. Así que en este inciso se contemplan dos conductas reprochables. Después, la falta de reconocimiento del hijo en la menor edad, la privación de la responsabilidad parental, ya sea para el padre o la madre, o ambos progenitores, alteración de la voluntad testamentaria del causante. Esto tiene que ver con que no lo deja testar, lo induce a testar de una forma determinada, lo induce a no testar, oculta o modifica o altera el testamento, por ejemplo, lo sustrae al testamento o lo altera. Entonces, todas estas conductas que significarían la alteración de la voluntad testamentaria del causante, esta voluntad que tiene toda persona de disponer de sus bienes a través de un testamento. Después, haber incurrido en las causales de ingratitud, bueno, esto nos remite al artículo 1571, que está contemplado en relación a los supuestos de entre las causales de ingratitud entre donante y donatario. También vamos a ver ahora, estas serían las causales, reitero que no pueden invocarse otras causales. Las causales para iniciar la acción ahora vamos a ver quiénes están legitimados, la legitimación activa como la legitimación pasiva, pero es necesario que los legitimados inicien la acción de indignidad porque no opera de pleno derecho, pero las causales que van a alegar y probar van a ser las que están establecidas en el artículo 2281. Ahora vamos a ver el tema de la legitimación.
vamos a ver la acción de indignidad, la legitimación activa, la legitimación pasiva, los efectos, qué efectos produce una vez que la acción prospera, qué efectos produce sobre la acción el perdón y la caducidad, y por último el derecho de representación de los descendientes del indicto. En relación al derecho de representación de los descendientes del indicto, tenemos que decir que el artículo 2429, como está consignado en el Power, si bien el indigno es excluido, pero sus descendientes vienen a través, a la sucesión del causante, a través del derecho de representación. En cuanto a la acción de indignidad, dice, ¿quiénes están legitimados? La acción de indignidad le corresponde a quienes pretendan los derechos atribuidos al indigno. Y acá tenemos que distinguir la legitimación por vía de acción y por vía, la legitimación activa por vía de acción y por vía de excepción. Por vía de acción, en principio, los herederos, y por vía de excepción, los demandados por el indigno por una acción de reducción, por una acción de colación o por una acción de petición de herencia. Y en cuanto a los herederos, los legatarios están legitimados para iniciar la acción. En principio los herederos, los legatarios no están legitimados. Tampoco están legitimados los acreedores del causante, ni los acreedores del heredero, a través de la acción subrogatoria, porque la indignidad tiene un fundamento moral. Tampoco los acreedores del heredero. Bien. Y está discutido acerca de si el Estado podría, porque como la norma del 2283 dice que la acción puede ser ejercida por aquel que pretenda los derechos atribuidos al indigno, y esta acción cabe aclarar que solamente se puede iniciar después de la apertura de la sucesión, o sea, después de la muerte del causante, está discutido acerca si el Estado podría. Lo cierto es que la doctrina está dividida al respecto, si usted tiene legitimación activa o no. Y en cuanto a la legitimación pasiva, todo sucesor puede ser demandado por que haya incurrido en las acciones previstas en la ley, y tanto el heredero como el legatario y el sucesor a título gratuito del indigno y los sucesores a título oneroso de mala fe del indigno. Y el código contempla que son de mala fe aquellas personas que conocen, que saben de la existencia de hechos, de hechos que quedan comprendidos en las causales de indignidad. Entonces, no solamente contra el indigno, sino contra los sucesores a título gratuito del indigno y los sucesores particulares a título oneroso y de mala fe. No quedarían comprendidos aquellos sucesores a título, sucesores particulares a título oneroso, pero de buena fe. Ahora, en cuanto a los efectos, tenemos que decir que si prospera la acción de indignidad, el efecto principal es que queda sin efecto la vocación sucesoria. Se produce una anomalía en la vocación sucesoria, esta persona, el indigno, deja de tener sucesión sucesoria, es separado y debe restituir todos los bienes de la herencia. Y además es considerado como un poseedor de mala fe a los efectos de la restitución. ¿Y qué significa que sea considerado un poseedor de mala fe? Esto también es una diferencia con el Código Civil derogado, que no hacía esta calificación. Significa, por ejemplo, que si el indigno en relación a los frutos percibidos debe restituirlo, y aún debe restituir aquellos frutos que no ha percibido por su culpa. Y debe intereses de las sumas
de dinero recibida, aunque no los haya percibido. Debe intereses de las sumas de dinero recibida, aunque no los haya percibido. Esto por la calificación de mala fe. Ahora, en cuanto a la acción de indignidad y los efectos que va a producir cuando tengamos una sentencia que declare la indignidad y que permita separarlo, que se produzca la ineficacia de la vocación sucesoria por efecto de la sentencia de indignidad, tenemos que decir que esta acción no va a ser posible en los supuestos de perdón o caducidad. El perdón del causante puede darse a través en forma tácita o en forma expresa. En realidad no se regula una forma en la cual tiene que hacerse efectivo el perdón, pero por ejemplo, si hay un testamento que beneficia al causante realizado con posterioridad a los hechos comprendidos en las causales de indignidad. Pero la diferencia con el Código Civil derogado es que se podría acreditar que si bien hay un testamento que beneficia al indigno, que el causante desconocía los hechos de indignidad. Si se acredita que el causante beneficia en su testamento al indigno, pero porque desconocía los hechos en los que había incurrido, bueno, en ese caso el perdón no va a tener efecto. Esto también, reitero, es una diferencia con el Código Civil derogado, porque el Código Civil derogado, si había un testamento que beneficiaba al indigno, no se podía acreditar en contra lo contrario de lo que se presumía con el testamento. Y después tenemos los supuestos de caducidad. Acá la caducidad tenemos que tener presente que la caducidad, de acuerdo a lo que dice el artículo 2566, extingue el derecho no ejercido en un tiempo oportuno, y en este caso para los herederos es de 3 años desde la muerte del causante, para los legatarios es 3 años desde que recibe los legados, pero los demandados por el indigno por una acción de reducción o una acción de colación o una acción de petición de herencia pueden invocarlo, o sea, los que pueden ir por vía de excepción, pueden invocarlo en todo tiempo, no hay un plazo de caducidad. Entonces es necesario tener en cuenta estas particularidades en cuanto a la caducidad. 3 años para los herederos desde la apertura de la sucesión, 3 años para los legatarios, pero desde que el legado fue entregado, y no hay ningún plazo para los demandados por el indigno por una acción de reducción, colación o petición de herencia. Bueno, hasta aquí creo, y bueno, la última parte, derecho de representación, como ya les adelanté, de acuerdo, los descendientes del indigno pueden venir a la sucesión por derecho de representación. Esto está regulado en el artículo 2004-29. Así que muchísimas gracias por la atención y nos vemos en el próximo video.